fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Otra versión dice: y nadie les dice nada. Verso 6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Señor, te damos gracias en este día porque nos has dado el privilegio de adorarte y de alabarte. Y hoy queremos una vez más oír tu palabra, tu ley, tus mandamientos, tus principios, Señor, y entender que nos vas a hablar y queremos ser sensibles para esto. Aprenderemos que nuestro reposo no es un día en sí, sino Cristo el que trae reposo a nuestras vidas, a nuestras almas. Así que gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, por la iluminación de tu palabra, y porque tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros nos guía a toda la verdad que es Cristo y nos guía siempre para la exaltación de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, Jesucristo, hermanos, tuvo varios encuentros con los fariseos y otros líderes religiosos de Israel, precisamente por este tema o por este día o por el uso de este día sábado. El sábado fue un tema sobre el cual habían extrañas opiniones entre los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y los fariseos habían agregado a la enseñanza de las Escrituras su criterio personal. Esto es grave. Y es muy grave, y desafortunadamente hoy sigue sucediendo lo mismo, porque el liderazgo religioso a nivel de todo el mundo, no solamente el cristianismo, sino llámese la religión que sea, le han agregado a las enseñanzas bíblicas sus propias interpretaciones basadas en sus propios criterios, basados en sus beneficios personales. Y eso ha causado que la doctrina bíblica pues no cumpla su propósito o su fin en los corazones de la gente. Las reglas y regulaciones que habían agregado los líderes a la observancia del sábado siempre fueron una fuente constante de problemas entre Cristo y estos líderes, porque ustedes recordarán que Jesucristo siempre los confrontó hacia por qué, por ejemplo, al pueblo le dijo: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Sí? Era una confrontación de decirles: es que ustedes dicen una cosa pero hacen otra. Le enseñan a la gente que deben de vivir de una manera, pero ustedes viven de otra manera o de la manera contraria a la que ustedes le dicen a la gente que deberían de vivir. Por eso eran las fuentes siempre constantes de riña y de ataque de estos hombres contra Cristo. Las confrontaciones más frecuentes que Cristo tuvo con los líderes en el día sábado fue por los milagros que Jesús hizo en ese día de reposo. Y de los 7 milagros de Cristo en sábado registrados en los evangelios, 5 resultaron en una durísima crítica por parte de estos líderes. Los 5 milagros criticados por estos líderes, estos 5 milagros que hizo Jesús en día sábado, fueron la sanidad del hombre de la mano seca, la sanidad de la mujer encorvada, la sanidad del hombre con hidropesía, la sanidad del paralítico del estanque de Betesda y la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la confrontación que Jesús tuvo con estos líderes por haber arrancado grano sus discípulos y haberlo comido en sábado, que era un día santo, un día consagrado del pueblo judío. Las críticas a las acciones de los discípulos pues mostraron
por decirlo de alguna manera, de una forma tonta y poco práctica, pero demostraron al fin y al cabo las reglas crueles y las regulaciones crueles que estos líderes imponían a las personas para ese día sábado. El texto dice que un sábado Cristo y los discípulos caminaban por un sendero que atravesaba algunos campos de grano, o quizá ellos cruzaron por en medio de un sembradío deliberadamente. De inmediato los contrincantes de Cristo estaban listos para lanzarse al ataque contra Jesús y sus discípulos. Y de hecho esto es una realidad que se vive también hoy en nuestros días, porque los ojos de los incrédulos, de los que no aman las cosas más santas de Dios, de los que no buscan al Señor, de aquellos que no les interesa vivir piadosamente, que podemos decir son los enemigos de Cristo, están hoy al tanto de cualquier movimiento que los hijos de Dios querramos hacer para glorificar a Dios. No contrasta la vida de un cristiano con la vida de uno que no quiere amar a Dios. Por ejemplo, si se trata de oponernos a alguna ley inmoral, pues de inmediato los que no aman la santidad o la piedad tachan a este tipo de personas como un grupo de personas intolerantes, ¿no? Porque dicen, no, es que aquí, pues ustedes no se metan con nosotros. Si nosotros queremos practicar o que se apruebe una ley para que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Estaba viendo una noticia esta semana donde decía que algunas parejas ya recibieron permiso de las autoridades canadienses para que tuvieran relaciones sexuales el esposo con la esposa y el perro al mismo tiempo. Y ellos exigen respeto y que nadie se meta con su libertad, ¿no? Pero si uno se mete argumentando principios bíblicos diciendo eso es pecado, entonces ellos nos aborrecen, ¿sí? Si levantamos la voz contra el aborto o la legislación de la marihuana, o como decía, o no a favor de la comunidad LGBT, pues de inmediato vamos a ser señalados como sectarios. Bueno, pues eso hicieron con Jesús y sus discípulos, estos líderes, cuando los vieron arrancar granos para comer en un día que era santo para ellos, el día de reposo, el sábado. Ellos de inmediato se lanzaron al ataque contra ellos y lo que pretendían pues era francamente a Cristo matarlo, ¿sí? Para entender mejor lo que está sucediendo aquí, pues debemos tener en cuenta las situaciones agrícolas y de caminos en los cultivos de esos días. En los días de nuestro texto, la gente no tenía caminos como los tenemos hoy, pero tenían una serie de senderos estrechos que ellos mismos habían hecho, en los que la gente caminaba o iba con un burro o con un animal. ¿Dónde hacían estos caminos? Los hacían a través de los campos. Sin embargo, en aquellos días no había cercas que separaran el camino de los campos como las tenemos hoy. Por lo tanto, el grano en los campos crecía, invadían los caminos fácilmente, y de esa manera pues era una forma muy práctica de que cualquier persona que caminaba por ahí pues extendiera su brazo y pudiera arrancar un poco de grano, de fruto, aunque no fuera de su propio terreno y fuera del vecino. ¿Se acuerdan o se acordarán ustedes de la parábola del sembrador, donde la semilla cayó en el camino o junto al camino? Que dice que, esa semilla es pisada, otra semilla era devorada por las aves del cielo. Esa es la idea de estos campos que crecen e invadían los caminos de Israel. La semilla caía en ese camino y esto, por supuesto, permitía que la gente pudiera fácilmente alcanzar y tomar algo de grano y comerlo. Era algo normal, y ni siquiera era penado, no era considerado robo o hurto, lo vamos a ver más adelante. Y con hambre, pues a cualquiera se le haría fácil extender el brazo y tomar un poco de grano para comer, y de hecho a muchas veces quizá nos ha pasado a nosotros. Vamos por un camino, por ahí una ramita del árbol de manzanas, ¿verdad? Y se nos hace fácil agarrar una manzana y comerla. A veces salen los perros, ¿verdad?, que cuidan la propiedad. Y saben, en el tiempo de Cristo no le salieron perros, pero le salieron los fariseos al ataque. Yo no sé qué sería peor, ¿verdad? Creo que los fariseos, ¿no? Pero ellos lo hicieron porque tenían hambre.
Ahora, el problema suscitó no tanto porque tomaran el grano, sino por el día en el que tomaron el grano. Estamos hablando del sábado, que era el día de reposo donde se debía trabajar, no se debía trabajar ni hacer ningún esfuerzo por mínimo que fuera, nada. Hoy sucede lo mismo. En la tierra de Israel, a nosotros nos tocó vivirlo en el año 2007 que estuvimos en la tierra de Israel, donde estábamos comiendo, desayunando, y los meseros ni por error se te acercaban para darte un salero, o si le pedías una servilleta, nada, ellos solo observaban. En la cocina había un rabino sentado observando bien que ningún mesero entrara a servir, porque era tan especial, tan santo el día de reposo, que no podían hacer esfuerzo alguno. Así de meticulosos hasta el día de hoy son. Ahora, estos fariseos condenaron a los discípulos más que nada porque ellos no simpatizaban con la doctrina de Cristo. Verán, a los fariseos no les importaba en absoluto la necesidad que los discípulos tenían de comer, mucho menos si Jesús era quien tenía hambre. Ellos estaban encima de Jesús todo el tiempo. ¿Por qué? Por sus enseñanzas, ¿sí? Porque Jesús los confrontaba, porque Él hablaba verdad. Jesús dijo: porque hablo verdad, ¿me consideran su enemigo? Entonces ellos seguían muy de cerca cada movimiento de Cristo y por ende el movimiento de los discípulos. Pero ahí tenemos a los discípulos con hambre, perseguidos y criticados. Y esto nos habla muy claro en nuestros días a los que somos seguidores de Cristo, como lo fueron los discípulos. Nos recuerda que estar comprometidos a seguir a Cristo puede significar persecución. Seguir a Cristo puede significar para nosotros, hermanos, momentos de escasez, momentos de hambruna. Seguir a Cristo puede significar para nosotros no tener todo lo que uno quisiera en la vida, en cuanto a bienes materiales se refiere. Y no sé si todavía están dispuestos a ser seguidores de Jesús, pero yo sí, amén. Ok, así como hay cristianos, hermanos, bueno, eso por un lado. Ahora, lo que no quiero decir es que seguir a Cristo representa vivir una vida miserable o miseria, o siempre vivir en pobreza. No. Hay cristianos, por un lado, que son adinerados, que Dios los ha bendecido y Dios los ha prosperado. Hay otros, hermanos, que les da menos porque no saben ser administrados en lo mucho. En lo poco, menos son administrados en lo mucho. Hay muchos factores, muchas causas por qué unos pueden tener más y otros pueden tener menos. Pero aquí el punto es, si el cristiano que tiene poco o el cristiano que tiene mucho está dispuesto hoy a seguir siendo discípulo de Jesucristo a pesar de las miradas de los críticos que están puestos sobre nosotros y estarán siempre. ¿Estarán dispuestos ustedes todavía a seguir? ¿A caminar con Cristo de la mano? La prosperidad depende de Dios. Acuérdense lo que el proverbio dice: no me des pobreza ni riqueza, no sea que si me des pobreza reniegue contra ti, o si me des riqueza me separe o me aleje de ti. Mejor manténme del pan necesario. Eso es pedir con sabiduría, hermanos. Amén. Dios le va a dar a cada quien lo que Él quiera. Muchos dicen: ¿por qué me das poquito y a Él mucho? Ya lo dije, porque también hay muchos que no han entendido el principio de la administración. Y cuando alguien no es bien administrado, Dios no le da más. Y es lo mismo en los dones, y es lo mismo en los ministerios. La Biblia dice que Dios le da a cada hombre según su capacidad. Hay muchos, decía el pastor Chío Olivares en el Congreso de Pastores, muchos pastores nada más se la pasan orando, y él decía, y yo espero que ustedes no sean, nos hablaba a nosotros y decía: Señor, que mi iglesia crezca y que mi iglesia crezca, y ¿por qué otro tiene una iglesia muy grande y la mía pequeña? Y el pastor decía: es que no son buenos administradores, número uno. Número dos, Dios no les dio la misma capacidad a todos. Sé fiel con tu rebaño de 50 ovejitas o con tu rebaño de 15, y si a ti te dio 1000, sé fiel con las 1000 que te dio, pero Dios te va a dar cuenta, te va a pedir cuenta, del número de ovejas que te dio. Y ese es el punto que nos debe interesar a todos nosotros. No importa quién tenga más y quién tenga menos, lo que importa es si vamos a seguir a Cristo de todas maneras, ¿no?
Recuerdo que en los primeros años de nuestra vida cristiana tuvimos muchos momentos de escasez, pero también Dios trajo momentos de prosperidad. Dios le dio un negocio a mi papá y después se lo quitó, y entonces así nos traía el Señor de arriba para abajo, ¿no? A veces había, a veces no había, pero es allí donde Dios va a probar nuestra fe. Hay mucha gente que en medio de la pobreza flaquea su fe y abandona los caminos del Señor. Hay otros que a pesar de la escasez, su fe se afirma más. Hay muchos que con la prosperidad se alejan de Dios, y hay muchos que con la prosperidad se afianzan más en los caminos del Señor. Y de eso estamos tratando en este momento, hermanos. Esto nos recuerda las sabias palabras del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Solo anótenlo. El apóstol Pablo dijo: yo soy un hombre que sé vivir en pobreza y también sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido, oiga esto, el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, tanto de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él está hablando de un secreto. ¿Cuál es el secreto que Pablo nos está enseñando aquí? Es muy simple el secreto. El secreto consistía en que el motor que activaba la fe constante de Pablo no era ni la prosperidad, ni tampoco era la escasez, era Cristo el motor en él. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para continuar en los caminos del Señor. Cristo le daba la fuerza cuando no tenía, y Cristo le daba la fuerza cuando tenía, porque cuando no tenía, su mente podía decir: aléjate, y cuando tenía era lo mismo: aléjate, los dos extremos. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora bien, pero en esta historia los discípulos tenían hambre, y a los fariseos no les importaba en lo más mínimo. Por eso es muy importante que como iglesia seamos sensibles a las necesidades de los misioneros, que seamos una iglesia misionera. Yo platicaba con el pastor Chuy y le dije: fíjese que Dios puso en nuestro corazón apoyar a 2 ministerios misioneros. Me dijo: qué bueno, me dijo, que tengan un corazón misionero. Pero resulta que Casa de Oración nos presentó a 2 misioneros más en este congreso que tuvimos. Uno se va a una iglesia en los Estados Unidos y el otro se va a fundar la primera iglesia en Europa, que es en Inglaterra, que dicho sea de paso es uno de los países más difíciles para que el evangelio se establezca. Y todos los pastores con nuestras congregaciones recibimos el llamado de apoyar financieramente a estos misioneros que están dejando sus trabajos, están dejando sus casas, están dejando todo por ir a predicar el nombre de Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, ¿todavía somos una iglesia misionera? Este es un dar y recibir. Dios nos da para dar. Amén. No nos da para guardarlo, nos lo da para dar. Y qué mejor inversión que en misioneros, ¿sí? En aquellas personas. Dile al que está a tu lado: Dios nos da para dar. Bueno, dice que los discípulos, nuestra historia en Lucas 6:1, que los discípulos arrancaban espigas, trigo o cebada, y comían restregándolas con las manos. Lo que hicieron los discípulos fue el simple acto de romper la cabecita del tallo donde estaban las semillas, tomaron las semillas, luego frotaron las semillas con las palmas de sus manos para que las cáscaras se cayeran o se quitaran, y poderlas comer. ¡Qué gran pecado! ¿Verdad? ¿Les parece, hermanos? Bueno, los fariseos así lo vieron. ¡Qué gran pecado! En nuestro texto el verbo arrancar está en un tiempo imperfecto que denota que los discípulos no lo hicieron una vez, ni 2 veces, ni 3 veces. Lo hicieron todo el tiempo, o todo un tiempo que pudo haber durado media hora o 1 hora, arrancando, quitando la cabeza,
quitándole las cáscaras por medio del frotar sus palmas de los campos de los cereales para estar comiendo. Entonces, esa es una acción que nos deja ver que al parecer estaban hambrientos. Entonces, noten el corazón de los fariseos. No lo podían creer, no solamente lo habían hecho una vez ni dos, sino durante media hora, una hora. Estaban violando sus leyes del día de reposo. Pero yo pregunto aquí, bueno, ¿era permitido por la ley de Moisés lo que hicieron los discípulos de arrancar las espigas y comer? La respuesta nos la da Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Deuteronomio 23, 25. ¿Era permitido por la ley de Moisés que los discípulos arrancaran estas semillas y las comieran? Deuteronomio 23, 25 dice así: cuando entres en la mies o al campo de tu prójimo, ¿qué dice a continuación? A ver, léanlo fuerte. Podrás arrancar espigas con tu mano, pero no vas a aplicar la hoz al campo de tu prójimo. Entonces, ¿estaba permitido o no? Sí. Ellos no estaban transgrediendo la ley de Dios. Lo que no estaba permitido era llevar un costal aparte, ¿verdad? Y agarrar la hoz y llenarlo y pedir para allá. Eso no, eso sí era considerado hurto, era un robo. De hecho, la ley de Moisés, hermanos, proporcionó varios medios para ayudar a los necesitados. En aquella época había como un programa de bienestar social para los necesitados. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América hay programas de ayuda para la gente que vive en las calles, los que le llaman los homeless, que no tienen hogar. El gobierno les da comida, les da ropa, les da un lugar comunitario donde bañarse, donde dormir, y en muchos casos hasta les dan dinero con tal de que no roben. Cuando fuimos a España, en el mes de octubre, platicando con los hermanos de allá, me decía que a los que tienen problemas de drogas con la marihuana, el gobierno les proporciona marihuana. Con tal de que ellos no anden delinquiendo en las calles, que anden matando y que anden robando, les dice: mira, te vamos a dar una porción de marihuana, un lugar donde vivir, un lugar donde comer, pero por favor no andes robando. Bueno, sin embargo, a diferencia de estos supuestos programas de bienestar de nuestros gobiernos humanos, en la época del Antiguo Testamento los necesitados tenían que trabajar para obtener sus propios suministros. Y una de las leyes de bienestar era precisamente esta de poder arrancar espigas. Pero noten lo que dice la ley de Dios: lo harás con tu propia mano. ¿Eso qué significa, hermanos? Trabajo, o sea, mínimo. Un mínimo esfuerzo. Nadie se los llevaba como se lo llevan en Estados Unidos y España estas personas. Ellos mismos debían salir a conseguir su alimento. De hecho, en el Antiguo Testamento no había un diezmo, había 4 diezmos, ¿sí? Y el diezmo era un impuesto puesto al pueblo de Israel, que tenían diferentes objetivos. Uno de ellos era para los sacerdotes, otro de ellos era para las viudas, para los pobres, otro diezmo era precisamente el de los campos, donde Dios les decía: de tu campo no vas a cortar las esquinas de tu campo, lo vas a dejar disponible para aquellos que tienen necesidad puedan llegar y tomar de ahí y ellos puedan alimentarse. Y había otro diezmo que eran las primicias, que una vez al año tenían de llevarle los mejores frutos al Señor, lo primero de lo mejor. Qué interesante, ¿verdad? Hoy la iglesia se pelea que porque no quieren dar un diezmo. Imagínense, si les aplicamos la ley, pues entonces hay que dar 4 diezmos, ¿no? Bueno, en la gracia, ya me estoy metiendo un poquito por las dudas que surgen, ¿verdad? En la dispensación de la gracia, que es nuestra dispensación, nuestro tiempo, si tú quieres dar el diezmo, es opcional, tú lo puedes dar, pero en la gracia, la ofrenda es lo más importante para Dios. Pero déjenme decirles que la ofrenda era mayor que el diezmo, porque el diezmo era el impuesto mínimo requerido de parte de Dios. Y cuando es la ofrenda es en base
a la gratitud y a lo que tu corazón te dice que debes darle a Dios. Entonces, como Dios no quiere ponerle carga a nadie, por eso dice la Escritura que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí? Bueno, ahí está el equilibrio. Esto nos enseña que Dios nunca fomentó la pereza en su pueblo, porque ellos tenían que ir y tomar el grano personalmente, ¿no? El Proverbio capítulo 10, versículo 4, dice que la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Lo que Dios nos está diciendo es que Él nos ha puesto reglas, como nosotros ponemos reglas en nuestro hogar. Yo espero que todos lo hagamos. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos reglas, ¿no? Nuestros hijos, cuando acaban de comer, cada uno debe recoger su plato y llevarlo hasta donde se lavan. Y a veces al chiquito se le olvida y se va para allá y Pablito, recoge tu plato. Ay, se me olvidó que lo recoja Dani, él está ahí. No, lo recoges tú, porque esta es la norma en la casa. Bueno, Dios tiene normas en su palabra para que nos vaya bien. Y una de las normas es el trabajar. En el Proverbio 6:6 dice así, es una exhortación: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco los brazos para reposar. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Otra ley destinada a ayudar a los necesitados era el permiso para comer de la viña de un vecino, un viñedo donde se daban las uvas. Deuteronomio 23, versículo 24, anótenlo, dice así la ley de Moisés, Deuteronomio 23, 24: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás en tu cesto. O sea, lo mismo, no te vas a llevar tu topper, ¿verdad?, para llevar. Pero cuando entres al campo, al viñedo de tu prójimo, puedes comer uvas hasta saciarte. ¿Saben lo que representa? Esto es muy importante. El campo de cebada y el viñedo representa a Cristo mismo. Representa a Cristo mismo porque en Él está nuestra provisión completa. Gloria a Dios, ¿no? En Él no nos falta nada. Entonces, esto quiere decir que tenemos la libertad de ir delante del Señor y tomar de Él todo lo que necesitemos. Tú puedes ir a Cristo y decirle, Señor, necesito para comer, necesito un techo donde vivir, necesito ropa para vestir, necesito trabajo, Señor, necesito esto. Tú puedes ir delante de Él porque Él es el campo de cebada y Él es el viñedo en sí. En Él está toda nuestra provisión y todo lo que necesitamos, hermanos. Por eso Juan, en su primer carta, en el capítulo 5, verso 14, primera de Juan 5, 14, él escribió lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él. Era la confianza que le daba a los judíos de tomar uvas y tomar grano, porque era una ley instituida por Dios. Bueno, esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿la ley permitía a los discípulos hacer lo que hicieron? Sí. Sin embargo, fueron criticados duramente. Te ha pasado y me ha pasado a mí, porque muchas veces hemos sido criticados por cosas que no están mal. Y lo peor es que a veces nos critican los propios hermanos de la iglesia. Pero noten que los que estaban en desacuerdo y acusando a los discípulos con tanta severidad, según Mateo 12,
versículo 2, eran los fariseos. O sea, ellos eran la fuente de la acusación. Esto no nos debe sorprender porque ellos eran el grupo crítico más constante de Cristo. Y esto nos enseña que si eres un seguidor de Cristo, serás criticado aún de los aspectos más insignificantes que haces. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros cristianos? Gozarnos con los que se gozan. Yo en la mañana ponía un ejemplo, yo decía, Dios bendice a un hermano y le da un carrito y ahí lo trae y viene bien contento. Nos pasó en el instituto. Hay varios hermanos que traen sus motos y un hermano traía una motito que ya estaba así cansadona y un día lo vi llegar en una moto nueva. Y le dije, ¡ay, qué bueno, gloria a Dios! Pero no faltó el fariseo, perdón, el hermano que andaba por ahí, que le dijo, ¿y para qué moto nueva? Si la que tú traías todavía servía. Le dije, a ver, ven mi querido fariseo, no, gózate cuando Dios bendice a alguien. Hay que alegrarnos, si lo ves con zapatos nuevos, gloria a Dios. No, porque toda la bendición proviene de Dios. Todo lo que tenemos, Dios nos lo da, hermanos. ¿Sí? Tenemos que alegrarnos. Pero muchos van a ser criticados. Por ejemplo, no lo busque, solo anote. En Mateo 9:34, a Cristo lo acusaron de expulsar demonios por Belcebú. Él estaba haciendo un beneficio, pero le buscaron. No, tú por Belcebú echas fuera a los demonios. En Mateo 22:15 deliberaban cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra mal dicha. ¿Se acuerdan cuando dijeron, nosotros le oímos decir que Él va a destruir el templo? Y Él no había dicho eso. Bueno, en Mateo 2:16 lo criticaron porque comía con los pecadores. Se sienta con los pecadores. Bueno, en Lucas 6:7 lo criticaron porque sanó a enfermos en día de reposo. Y en Mateo 12:4 y otros textos vemos cómo le hacían complots para matarlo. ¿Y saben una cosa? Esto nos recuerda que cuando uno quiere hacer las cosas bien, la peor oposición puede venir de los mismos que están adentro de la iglesia, de los mismos. Por ejemplo, si la iglesia cristiana se opone contra, ya lo dije, contra el aborto, por ejemplo, o contra los matrimonios igualitarios, otras religiones se oponen y nos hacen guerra. Entonces decimos, ¿por qué si queremos hacer las cosas bien, por qué esa oposición? Lo peor sucede cuando los mismos cristianos son los que se oponen a los propósitos de Dios, como fue el caso de los fariseos con los discípulos. Pero ahí en el verso 12 de Mateo 12, versículo 2, dice que cuando los fariseos lo vieron, no dice que los vieron a los discípulos, sino que vieron ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo se pudieron dar cuenta los fariseos de que los discípulos estaban cortando el grano de cebada en un día de reposo? Muy fácil, porque ellos a quien espiaban y a quien seguían de cerca era a Jesús, no tanto a ellos. ¿Sí? Ellos tenían la costumbre de seguir cada movimiento de Cristo y por ende pues se daban cuenta de lo que los discípulos hacían para después tener argumentos para criticarlos. El comentarista Robertson dijo de ellos, estos críticos siempre estaban mirando por una oportunidad para criticarlos y en esta ocasión saltaron ante esta violación de sus reglas farisaicas en la observación del día sábado. Noten, en sus reglas de ellos, no en las reglas de Dios. Pero esta especie, no sé si ya se dieron cuenta, de críticos no se ha extinguido el día de hoy, ¿verdad? Porque hoy hay muchos como ellos que constantemente están examinando todo para ver si pueden encontrar algo malo a su ver que puedan criticar a los demás. A su ver.
En el mes de octubre, que no estuve en esta iglesia 3 domingos porque estaba predicando en Europa, un hermano se encargó de decirle a varios hermanos: es que el pastor ya no va a venir porque está tramitando su divorcio. A su ver, ¿verdad? Él dijo: no, pues si ya son 3 domingos, ya se está divorciando. Imagínense nada más. Y luego amplió, ¿verdad? Todavía. Y dijo: por eso ya no ven a su esposa nunca. Antes siempre estaba sentada ahí en las predicaciones, ahora ya no está. Pues no, porque ahora está trabajando con los jóvenes y adolescentes allá enfrente cada 8 días. Entonces, si se dan una escapadita y suben, ahí la van a ver y hasta la van a saludar y hasta pueden llevarle un cafecito, si quieren. A su ver de la gente, ¿verdad? Hay gente que solamente está buscando algo para criticar a los cristianos. Pero debes saber algo: si estás haciendo la obra del Señor bien, debes tener críticos, porque eso pasó con Cristo. ¿De qué grupo eres o te consideras? ¿De los críticos? No, ¿verdad? ¿O de los que están haciendo las cosas bien o tratando de hacer las cosas bien? A ver, pregúntale al que está a tu lado: ¿tú de qué grupo eres? ¿Saben cuál era una de las características de estos críticos? Que no sentían compasión por la gente que tenía necesidad. Porque estos fariseos no sentían compasión por el hambre que sentían los discípulos en ese momento. Claro, no sentían hambre y no tenemos la menor duda que estos fariseos pues venían de haber desayunado, pero bien. ¿Por qué, pastor? Porque la misma ley de Moisés decía que para el 6º día, que era de reposo, días antes tenías que preparar tus alimentos y juntar para que ese día solo comieras y no hicieras esfuerzo alguno. Entonces ellos ya se habían sentado a la mesa, ya se habían tomado su vinito, ya se habían desayunado sus huevitos con tocino, ¿verdad? Y los discípulos que seguían a Cristo y que no habían desayunado, están siendo criticados por estos hombres que no tenían compasión ni misericordia de estos discípulos que tenían hambre en ese momento. Por eso es que la crítica de estos líderes solo nos enfatiza su crueldad. Y esto solo fue un ejemplo de sus crueles reglas sobre el sábado. Ellos tenían completamente perdido el significado del día sábado. Algunos otros ejemplos de estas reglas enfermizas y crueles que observaban para el sábado, escuche con atención. Una de ellas es que no podían comer un huevo que había sido puesto por una gallina en sábado. Esto es real, está en la escritura. O sea, como la gallina, para la gallina implicó un esfuerzo sacar el huevo, entonces trabajó. Era una gallina pecadora. Y para no hacerse ellos pecadores o cómplices de su falta, no comían el huevo. Miren nada más qué tontería, ¿no? Ahora sí, imagínelos todo el día. Hay un dicho que dice: ve a ver si ya puso la marrana, ¿no? Aquí era: ve a ver si puso la gallina el sábado, y el huevo que haya sido puesto el sábado, ese no lo vamos a comer porque esa gallina pecó. Híjole. Los hombres en el Antiguo Testamento, en el día sábado, no podían mirarse al espejo. Estaba prohibido. Eran las reglas que ellos añadieron a la ley de Dios. ¿Por qué no podían verse al espejo? Porque si se daban cuenta que estaban despeinados, iban a agarrar el peine y se iban, y eso implicaba un trabajo, y pecaban. Era un pecado. Y la más cruel de todas sus reglas era que nadie podía ser sanado en día de reposo, porque implicaba un esfuerzo del sanador, que era Cristo. Y cuando le dijeron al paralítico: levántate y toma tu lecho, no, ¿cómo? Levantar el lecho implica un trabajo, es pecado. Por eso ellos decían: tienen tantos días para sanar, ¿no pudo haber sido sanado mañana en lugar de hoy?
Por supuesto, porque no se trataba de ellos. Ellos no eran los que estaban enfermos, ellos no eran los paralíticos, porque si así hubiese sido, no le hubieran encontrado ningún mal en que hubieran sido sanados ellos, aunque fuese el día de reposo. Eran tan hipócritas, su crueldad era brutal, hermanos. Por eso ellos en el verso 2 le dicen a Jesús, y aquí está el objeto de su crítica: es que tus discípulos, le dicen a Jesús, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Estaban comiendo. Entonces la denuncia no fue por arrancar el grano, ya lo dije, sino por haberlo arrancado en el día de reposo y haber roto una de sus reglas de ellos, no de las normas bíblicas o de las normas divinas. Otro comentarista dice: no se pelearon estos fariseos con los discípulos porque los discípulos tomaron del campo de otro hombre. No, esa no era su punto de discusión, porque los fariseos no eran grandes fanáticos de la justicia. A ellos no les interesaba en ningún grado la justicia, de ninguna manera. Ellos se pelearon con ellos porque tomaron un poquito de grano en el día de reposo. O sea, el hecho de haber agarrado el tallito y roto y haberlo frotado en sus palmas y comérselo, lo consideraron como el acto de cosechar y trillar, como un trabajo. El problema de ellos era la mala interpretación que le estaban dando al día sábado o al día de reposo. Estos fariseos actuaban más como policías que como representantes de Dios, pero sus reglas ni siquiera eran válidas, porque eran reglas hechas por ellos mismos, no eran reglas de Dios. Además, el énfasis de sus reglas del sábado manifestaba que su religión estaba principalmente centrada en lo exterior, no en lo interior, no en el corazón, no en los asuntos espirituales. Sus reglas no enfatizaban la condición del corazón, solo las externas. Ellos medían la piedad por medio de sus reglas, no por la espiritualidad de la gente. Era algo parecido a denominaciones que, ya lo dije hace 8 días, que mientras menos te pintes, mientras menos uses pantalón, mientras menos te pongas aretes, mientras no esto, no aquello. Bueno, hoy hasta se enojan porque celebramos la Navidad y dicen: ¿y qué es eso de esas cajitas de regalo que pusieron ahí? Dicen: no, eso, ¿cómo le llaman? Eso es ¿cómo? Paganismo, dice uno. Y luego empiezan a ver el video de Casa de Oración Guadalajara y ven unas campanas. No, campanas, parece catedral la iglesia. Así son los fariseos, hermanos. Esa es la doctrina del legalismo, ¿sí? El legalismo en la iglesia es atribuirle a cosas poderes que no tienen, o atribuirle al Espíritu Santo algo que hizo el diablo, o atribuirle al diablo algo que hizo el Espíritu Santo. Eso es legalismo. Si yo te digo no te pintes, eso es legalismo, porque yo le atribuyo a que no te pintas un mayor nivel de santidad en ti. No uses pantalón porque el pantalón es para el hombre. Sí, pero tenía un significado. Quiere decir que la mujer no tomara el lugar que le correspondía al hombre, pero no que se pusiera pantalones. Pero hoy ese es el legalismo. El velo, el no ponerte aretes, el no pintarte, etcétera, etcétera, etcétera. Son reglas de hombre solamente. Por eso es que la piedad de estos fariseos consistía en aspectos externos. Acuérdense, el lavado de los vasos, el lavado de los platos, sus ayunos, su vestimenta, pero el arrepentimiento, la fe y la santidad eran absolutamente pasadas por alto, porque el mismo Jesús les dijo en una ocasión: ustedes son unos hipócritas porque devoran las casas de las viudas.
Se acuestan con ellas y adulteran y fornican y les quitan lo que tienen. Eso sí, pero salen por las plazas con sus grandes vestimentas, con su placa que dice acá santidad a Jehová, y con las flecas de su filacterio que representaban la santidad del sacerdote. Y si medían 20 centímetros, ellos se la hacían de 3 metros. ¿Por qué? Porque entonces la gente decía, wow, este es un santo pero tremendo, porque si el tamaño es de 20 y él la trae de 3, qué bárbaro, ¿no? Y Jesús les dijo, son unos hipócritas. En palabras de Pablo, tenían apariencia de piedad, se veían bonitos, espirituales, santos, pero negaban el poder de esa piedad. Según Samuel, Dios mira el corazón, pero los fariseos miraban la apariencia exterior. El doblez de los fariseos fue tan grande que uno de los calificativos favoritos de Cristo para ellos fue hipócritas. Hipócrita en el griego es la palabra hipócrites, que habla de una persona que profesa públicamente una creencia la cual no cree realmente, pero lo manifiesta con el fin de ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones. En otras palabras dice que es un actor de escenario, que llora pero no llora, ¿verdad? Que adora o hace como que adora pero no adora, que enseña la palabra pero no vive la palabra. Son actores de escenario. Qué terrible, hermanos. Por ejemplo, ahí en Mateo 15:7, Jesús les dijo, hipócritas, y ya definí la palabra. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ustedes. Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, pero Jesús respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Mateo 22:17. Dinos pues, le dijeron a Jesús los fariseos, ¿qué te parece, Jesús? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué les dijo hipócritas? Porque ellos le estaban incitando. Miren, cada que ustedes lean tentación es una incitación a hacer algo mal. Y ellos estaban incitando a Cristo para que no pagara tributo. ¿Por qué? Si tú eres judío y Roma nos tiene, no des. Si tú eres lo que dices que eres, ¿para qué das? Pero Jesús fue un hombre recto y correcto, él siempre pagaba sus tributos y sus contribuciones. Pero cuando él les dijo hipócritas, le estaban diciendo, ustedes me están diciendo que no debería de pagar, y eso es lo que hacen ustedes. Porque acuérdense que ellos, cuando llevaban la ofrenda al templo, le echaban un ojito a la carne y decían, y el pedazo más rico, acá el ribeye, la arrachera, la separaban para ellos. Y el cuajo, lo demás, creo que así se dice, ¿verdad? Para el Señor. Lo peor. Por eso Jesús les dijo, grandísimos hipócritas. En Mateo 23:13 lo mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ustedes ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibirán mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un seguidor, un prosélito, un discípulo, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes.
Mateo 23:23 igual. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, pero dejan a un lado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero ustedes por dentro están llenos de robo y de injusticia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas Isaías, Jeremías, Oseas, del gran profeta Joel, adornan los monumentos de los justos, pero ustedes los mataron. Qué tragedia estaba viviendo la nación de Israel, hermanos. Y qué tragedia es cuando un pueblo es encabezado por líderes hipócritas. ¿A poco no? Que no viven lo que predican. Estos líderes eran unos grandísimos egoístas. Estaban más preocupados por las reglas que ellos mismos habían hecho que por las reglas más importantes de Dios, que ya lo leímos, que eran la justicia, la misericordia. Y esto nos debe ayudar a discernir, hermanos, con mayor claridad los tiempos que estamos viviendo hoy. Porque estar más preocupados por mantener las propias tradiciones de nuestra iglesia que por guardar las leyes y los mandamientos de Dios es una clara característica de los hipócritas. Por ejemplo, poner más énfasis en cosas como la denominación, mi denominación y las normas de mi denominación, y hacer a un lado las normas de la palabra de Dios, son un verdadero peligro para la iglesia. Hay iglesias que te dicen, aquí el predicador que no usa corbata no puede predicar. No, pues ya me llamaba, hermanos. Le digo al pastor Chuy ahora en el Congreso de Pastores, que el Señor me dio la oportunidad de predicarle a los pastores. Le digo, oiga, me da mucha pena preguntarle, pero yo los veo muy encorbatados a todos ustedes. ¿Puedo predicar sin corbata? Es que me siento a gusto, y mire, y es que acá ya le echo así, ¿no? Me dijo, ya, así me dijo. Predica como que te sientas a gusto, nada más no llegues con chanclas ni con short de baño, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Sentido común. Pero hay lugares donde si no usas corbata, no, tú no eres un buen pastor. La denominación. Hay denominaciones donde dice, aquí el pueblo quita y el pueblo pone, ¿no? Es una iglesia democrática, pero la iglesia es teocrática. En su iglesia es Dios quien pone y Dios quien quita. Dios pone reyes y quita reyes, ¿no? Y por eso es que en muchas congregaciones muchos pastores están abandonados en la desgracia después de haber dado toda su vida para el ministerio. Ni para comer tienen, porque el pueblo quita y el pueblo pone. Pero esas son puras reglas de hombre que Dios aborrece. Pero Cristo vino rápidamente a la defensa de sus discípulos. Y Él dio algunas razones irrefutables por las cuales los discípulos eran inocentes en su conducta. Alguien dijo que fue una respuesta aplastante que no pudieron responder estos religiosos ceremonialistas. Mateo 12, versículo 3, cuando ellos enfrentan, ¿no?, a Jesús por este hecho, Jesús les responde así y defiende a sus discípulos así. Les dice lo siguiente, a ver, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Y los que estaban con él, ¿no han leído lo que hizo? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió el pan que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Bueno, ¿sabe? Esto fue una reprimenda aplastante a los fariseos. ¿Y saben por qué? Porque les demostró su incapacidad de no conocer las Escrituras.
su ignorancia. Jesús les respondió con la Biblia, con la palabra, con el escrito está, ¿sí? Y del pasaje que Jesús les citó, les estaba diciendo que a David y a sus hombres se les permitió comer del pan que solo podían comer los sacerdotes, porque se encontraban en una necesidad de hambre extrema. ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Sí? Y es que la obligación de los sacerdotes y la obligación de los fariseos era la de preservar la vida de cualquier persona sin poner por encima el ritual. Por eso en otra ocasión Jesús condenó el hecho de que un hijo de familia descuidara el bienestar físico de su padre o de su madre con el pretexto de que la ofrenda que él traía era una ofrenda que ya había dedicado a Dios. Hijito, no tengo para las medicinas y tengo un dolor de espalda tremendo, préstame, ¿no, hijo? Quisiera, papá, quisiera, mami, pero no puedo porque este es mi pacto que hice con Dios. Es que esta es una siembra que dediqué a Dios. Es que esta es una promesa que le hice a Dios. Corbán, corbán, era el dicho que significaba: mira, papi, lo siento, pero pues es que primero es Dios. Hipócritas, les dijo el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que el Señor puso por encima del ritualismo la ayuda cuando alguien tenía necesidad. Ese es nuestro Dios, hermanos. Imagínense si el Señor nos hubiera aplicado de esa manera las condiciones para ir al cielo. No, pues perdidos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto final. No, pero el Señor dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se perdiera, sino obtuviera vida eterna. ¿Qué hizo? Puso por encima su amor, por encima de la regla. Y hoy, desafortunadamente, hay mucho celo en las denominaciones, y usando las palabras de Pablo, tienen celo pero sin sabiduría, o celo sin conocimiento de la palabra de Dios, porque defienden a capa y espada sus doctrinas como si fueran bíblicas. Pero Cristo defendió a los discípulos no humanamente, sino con las Escrituras. Y eso es justo lo que nos aconseja el profeta Isaías. Anoten en el capítulo 8, versículo 20, cuando él escribió lo siguiente: a la ley y al testimonio. Si no hablan según esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Todos digan: a la ley y al testimonio. ¿Entiende lo que significa eso? Pastor, predíqueme y aconséjeme y dígame lo que tengo que hacer, y trabajemos como iglesia de acuerdo a la ley y al testimonio, solamente conforme a lo que dicen las Escrituras. Aquí no queremos sus ideas magníficas, aquí no queremos sus revelaciones tremendas, aquí no queremos sus estrategias de finanzas. Aquí lo que queremos es a la ley y al testimonio, lo que diga la palabra de Dios. Por eso Jesús, en el verso 5 de Mateo 12:5, nuestro texto, Jesús les dice a estos hombres: ¿o acaso no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ellos el día de reposo se meten al templo y ahí fornican con las mujeres, ahí hacen de las suyas, ahí hacen fiesta y son sin culpa. Y en el verso 6 los defiende porque dice: pero yo os digo que en este lugar hay uno más grande que el templo. Era Él, Dios. La explicación es la siguiente, hermanos. Los discípulos seguían a Cristo y le servían, y por eso comían grano de los campos, porque por seguirlo y servirlo no tenían comida en ese momento, ¿sí? Ahí se les iba el tiempo. Entonces, fíjense bien, si en el caso de David se eximieron las reglas del sábado,
con mayor razón, con uno más grande que el templo, que era Jesucristo, se podía y se debía. Amén. No estamos hablando de violar principios. Esto es como lo que dice la Escritura, que donde abunda el pecado, sobreabunda. Ok, pero ¿qué diremos entonces? Porque hay gracia, entonces ¿pecaremos? De ninguna manera. No conviertan la libertad en libertinaje. Entonces no estamos hablando de violación de principios, sino de la gracia de Dios por encima de las reglas. ¿Y acaso no va a ser por gracia que tú y yo estaremos en el cielo un día? Gloria a Dios. No merecemos estar ahí, no merece nuestro nombre estar inscrito en el libro de la vida, pero ahí está inscrito por la gracia de Dios. Y si supieseis, versículo 7 dice Jesús a estos hombres, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a estos inocentes. Vean, otra vez el Señor, usando mis palabras, les da una paliza a estos hombres, porque los vuelve a exhortar con otro versículo de la Biblia. ¿Cuál? Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Se acuerdan que Jesús en una ocasión dijo, nada hago o nada digo de mí mismo? Todo lo que oigo de mi Padre, eso les enseño. Y eso es lo que está haciendo. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que tus holocaustos. Qué tremendo, hermanos. Jesús los amonestó con la palabra por su falta de compasión. Estaban más preocupados porque la gente obedeciera sus reglas humanas del sábado que por ayudar a los necesitados. Y de hecho, en los milagros de sanidad que hizo Cristo en sábado, se observa la falta de compasión de los fariseos. A estos hombres no les importaba que las personas enfermas fueran sanadas. Su obsesión era que la gente obedeciera sus reglas al pie de la letra. Pero Dios no es así, ¿verdad que no? Él está más interesado en la compasión que en los ritos externos. Imitemos a Dios. Amén. Amén. En fin, ¿cuál era el propósito del sábado? Marcos 2:27. ¿Para qué fue hecho el sábado? Aquí lo dice. Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo o del sábado. Es como en la vida, Dios hizo el trabajo por causa del hombre para que tenga que comer, gane su dinero, compre su alimento y viva. Pero Dios no hizo el trabajo para que el hombre se la viva trabajando y que le quite tiempo a su esposa y le quite tiempo a sus hijos y le quite tiempo a la adoración a Dios de venir a la congregación. ¿Cuántos días a la semana trabajas? ¿Le estás dedicando por lo menos un día de descanso a tu cuerpo? Porque también para eso fue establecido el día de reposo. Ese día de descanso lo compartes, lo dedicas con tu esposa, con tus hijos, lo dedicas a la adoración a Dios. Es un principio en Éxodo, ya no me va a dar tiempo de leer, Éxodo 34:21, Éxodo 23:12 y Deuteronomio 5:13, donde dice, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Voy terminando. No sé ni dónde terminar, hermanos. Bueno, vayamos al verso 8. Jesús habla sobre el verdadero poder del día sábado. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Es Señor
incluso del día de reposo. Él es el Señor. ¿Cuántos dicen, Él es el Señor? ¿Qué sentirían los fariseos cuando oyeron esto? Bofetadón, ¿no? Jesús les acaba de decir que ellos no eran los señores del sábado. Ellos no tenían por qué poner sus propias reglas. Él, el Hijo del Hombre, el que estaba ahí, era el Señor del sábado. Y el título de Hijo del Hombre se refiere al Mesías libertador. La función del Mesías era libertar para salvar. ¿Vamos bien aquí? Ok, entonces si Él dice, yo, el Hijo del Hombre, soy el Señor del sábado, y el Hijo del Hombre significa Mesías, y Mesías significa Salvador, hay algo muy interesante aquí. Jesús estaba liberando el sábado de la falsa manera de aplicarla los fariseos y lo estaba devolviendo a su verdadero significado, lo cual consistía en ¿qué? Que era un día para descansar, un día para adorar a Dios y un día que, aunque era descanso, podían y debían ayudar a cualquier persona que estuviera en necesidad. Libera, o sea, les echa abajo su denominación por completo. Y nosotros hoy no necesitamos guardar ritualmente el día sábado, porque para nosotros Jesús es nuestro sábado o nuestro día de reposo, ¿sí? Él es nuestro reposo espiritual. Esta es la libertad que le trajo Jesús al entendimiento equivocado que explicaban los fariseos. Yo soy quien les da descanso. Yo soy su reposo, eso les estaba diciendo, espiritual. Y no solo de un día, sino de todos los días de su vida. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a descansar en la obra de Cristo. ¿En quién es Cristo? Amén. Por eso termino leyendo Mateo 11, 28 al 30. Por eso Jesús dijo, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados y cargados o cansados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es otra bofetada a los fariseos, haciendo una comparación. Las cargas de ellos, ¿no se los dijo Jesús en una ocasión? Ni ustedes ponen cargas sobre ellos que ni ustedes con un dedo las pueden llevar. Pero Jesús dijo, mi carga es fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Él y entregarle nuestro ritualismo, nuestras cargas, nuestros problemas, tu depresión, ya para que no gastes en el psicólogo, y descansa en Cristo. Vamos a orar, cierren sus ojos. Y vamos a aprovechar el tema de hoy para pedirles que si tú eres una persona que necesitas descansar en Dios, tienes muchos problemas en tu casa, en tu trabajo, situaciones difíciles. A lo mejor tu hijo es el que te ha traído cargas muy pesadas, o las desilusiones que te ha causado tu marido o quizá tu esposa. Y hay algo que no has entendido, que has estado viniendo por años quizá a la iglesia de una forma ritualista, es decir, con ir a la iglesia y cantar y oír la palabra y ofrendar, Dios me va a ayudar. No, eso es ritual. Todo lo que hacemos aquí de ofrendar, adorar, servir, es algo que hacemos por amor a Dios, es una adoración a Dios, que debemos hacerlo, pero puedes estarlo haciendo como un ritual.
y la carga ya es tan pesada sobre tus espaldas que sientes que no hay salida para ti, sientes como una losa muy pesada sobre tus espaldas y no sabes qué hacer. Cristianos han recurrido al suicidio, lamentablemente. Pastores se han suicidado porque no han sabido descansar en Dios. Si tú quieres descansar en Dios y consideras que parte de tu vida cristiana ha sido ritual, ven aquí al frente y déjanos orar por ti. Le voy a pedir a los ministros que me acompañen a ministrar a mis hermanos. Y descansa en Dios de tus problemas, de tus aflicciones, de todas esas cosas, hermanos, que el Señor quiere librarte. Dios es bueno. Dice su palabra que Él es un Padre de misericordia. Yo puedo hablar de mí mismo y yo decir, en cuanto a mi familia, me puedo considerar como un buen padre, un papá bueno, que siempre estoy atendiendo a mis hijos, los consiento, los ayudo, los amo. Pero muchas veces también me equivoco. Y a veces cuando debo tener misericordia de ellos, no sé tener misericordia de ellos. Y los disciplino injustamente o les hablo mal. Pero sabes, tú hoy estás viniendo al frente no de mí, sino del Padre de misericordias. Aquel que ve todo de ti. Todo, todas tus cargas, tus problemas, tus crisis, tu depresión, tus lágrimas, tus lamentos, tus quejas. Y hay algo que Dios te ha dicho a través de esta enseñanza: tienes que aprender a descansar en mí. Ya no cargues tú con las cargas. Eso te dice el Señor. Yo ya las cargué por ti en la cruz. Pusieron clavos sobre mis manos y mis pies y una corona de espinas que no merecía. Todo eso lo merecías tú, dice el Señor, pero yo quise cargarlas por ti. ¿Por qué cargas tú con tus problemas? No vengas más a mi casa como un ritual, dice el Señor. Ven a mi casa y adórame, sírveme, ámame, dame tu corazón y deja esas cargas ahí en la cruz. Vengan a mí, dice el Señor, los que estén cargados y trabajados, yo mismo los haré descansar. Oren por mis hermanos que están al frente y llévenlos a la cruz de Cristo, por favor. Ayúdenme a orar. Papá, ayúdame a orar por ellos, por favor. Manuel, ayúdame a orar, acércate por favor con ellos. Llévenlos a Cristo, a la cruz de Cristo, por favor. A que hayan descanso. Y ustedes que están aquí al frente, ruéguenle, suplíquenle al Señor: Señor, quiero descansar en ti, quiero aprender a descansar en ti. Deja de asumir tú los problemas. No creas que tú tienes la solución, ni creas que tú tienes toda la sabiduría, ni creas que tú tienes toda la respuesta a tus problemas. Tú no los tienes, lo tiene su palabra. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. No endurezcas tu corazón al Señor. Entrégale tu familia. Dile: Señor, mi esposa, mis hijos, aquí están. Entrégale tu jefe de trabajo. A lo mejor es el que te hace la vida de cuadros. O tu vecino, siempre peleando por el lugar del estacionamiento, tal vez. Entrégale a Dios eso. Ya deja de pelear por tonterías, porque no se formó y te tocaba a ti. Y fue injusto, sí, fue injusto, pero que eso no te robe tu paz. Que eso no te
no te haga ser igual que ellos. Pastor, es que usted no sabe cómo mi hijo me falta el respeto y me levanta la voz y me deshonra. Ora por él, entrégale a Dios a tu hijo, no te pelees con él, peléalo en tus oraciones, haz guerra en tus oraciones, no hagas guerra con él, no hagas guerra con tu esposo, no hagas guerra con tu esposa, no hagas guerra con tus hijos, haz guerra en oración y descansa en la cruz de Cristo, en la obra de Cristo. Es que mi esposo es un mal hombre, él no me da el gasto, es muy incomprensible, él ya no me ama como antes, no comparte conmigo ni su dinero, no podemos ir a disfrutar un buen café, una nieve, no, nada. Gánalo en oración, entrégaselo a Dios, a tu marido, deja que Dios trate con él. Y tú no obres mal con él, no te desquites, no te vengues, no digas ahora va la mía, una de cal por 10 de arena. No, ama al que te aborrece. Todo eso te va a traer descanso a tu alma, a tu corazón. No quieras ser más bueno que Dios, no le ayudes a Dios, Dios no necesita nuestra ayuda. A la ley y al testimonio, lo que diga su palabra, nada más que eso, a la ley y al testimonio. Pastor, es que quizá es el líder el que me ha tratado mal, me ve con malos ojos, me disciplinó injustamente, ese era mi lugar y él vio y se lo dio a otra persona. Descansa en Dios, que el enemigo no te distraiga con esas tonterías. Descansa en Dios. Él dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy. Señor, yo como pastor oro por esta congregación y especialmente por los que están al frente. Todos vamos a ponernos de pie, por favor. Y los pongo delante de ti, Señor. Levanten sus manos al Señor. Déjenme hacer mi labor como pastor de esta iglesia. Señor, yo intercedo por ellos delante de ti y te los presento, Señor, porque ni siquiera yo, a través de la consejería que les dé, puedo ayudarlos como tú. Tú y solamente tú llevaste sus cargas, Señor, y ellos están cansados, aturdidos, abatidos, desesperados, Señor, impacientes, airados, iracundos, Señor, pendencieros, a causa de que no hay paz, no hay reposo en sus corazones. Y muchos hasta dicen: es que yo soy de mecha corta. No, descansa en Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Señor, y yo te presento a esta iglesia porque me has puesto al frente de ellos, a mí junto con estos diáconos y este equipo de servidores que están aquí, Señor. Nosotros te presentamos aquí a tu iglesia, Señor, a tu rebaño, a tus hijos. Tómalos en tus brazos de amor, abrázalos fuertemente, Señor, háblales al corazón y dales tu paz, tu paz, tu paz. Dales tu preciosa paz. Concédeles disfrutar de tu paz. Perdona sus iniquidades, perdona sus pecados, perdona sus faltas, Señor, y dales tu perdón, y junto con tu perdón, tu paz, tu tranquilidad. Señor, queremos irnos de este lugar en paz. Y el enemigo afuera nos va a tentar y nos va a provocar con cualquier tontería, con cualquier insignificancia. No te olvides de hoy, Él es tu paz. Él ya te dio su paz. No te enciendas, no te enojes, no pelees, no discutas. El enemigo va a querer poner tropiezo hoy y durante la semana,
El enemigo te va a tentar, pero Dios te va a probar. Y de ti va a depender que pases la prueba o la repruebes. Dile al Señor: recibo tu paz, Señor. Recibo tu paz. Recibo tu paz. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Seguros estamos, Señor. Levanta tus manos. Señor, gracias por tu paz. Esa paz que sobrepasa mi entendimiento. Esa paz que el mundo no me puede dar. Esa es la paz que tú me has dado en este día. Nos iremos, Señor, de este lugar, pero nos iremos en paz y nos iremos con el conocimiento de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a conservar en nuestro depósito esta paz. Sabemos, Señor, que lo que nosotros no podemos, tú lo harás por nosotros. Te entregamos nuestra incapacidad, te entregamos, Señor, todo eso que no nos ha dejado desarrollarnos en ti. Bendice, Señor, a tu iglesia, sana a los enfermos, Señor. Cualquiera que sea la enfermedad, te pedimos que les sanes. Fortalece sus huesos, fortalece sus cuerpos físicos. Cualquier enfermedad, desde la más pequeña hasta la más grande, tú puedes quitar una gripa como quitar un cáncer mortal. Confiamos en ti, Señor, y en tus promesas. Prospera tu iglesia, Señor, a los que padecen necesidad económica, aún los que teniendo un trabajo su dinero no les ha rendido. Señor, quita toda maldición del pecado, Padre, y provéles y abúndales y sobreabúndales conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Al que no tiene un trabajo, dale, Señor, un trabajo. Bendice y prospera los negocios de tus hijos, pero bendice nuestras familias con paz. Bendice nuestros hogares con gozo, con tranquilidad, con tu bendición. Que tu nombre siempre siga quedando establecido y creciente en nuestros hogares. Guárdanos, Señor, del hombre malo, del hombre sanguinario, del hombre vengativo, de la muerte, Señor.
Guárdanos, Señor, de todo ataque del enemigo. Nos ponemos en tus manos y nos despedimos con tu bendición y con tu paz. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.